Arrancamos la conferencia de prensa. El profesor Víctor Bernay, por favor, presentar sus nombres y medios. Primera pregunta, Freddy Galati. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo evalúa el rendimiento de su equipo hoy aquí en Villeta y qué valor le das al empate? Tuvimos un inicio de juego de los primeros 10 minutos que no me gustó, que necesitamos tener el juego deseado en el juego posicional y no lo interpretamos. Considero que a partir de que nos establecimos en el campo empezamos a tener la dominancia y con la expulsión se favoreció el juego que necesitábamos y tuvimos un par de situaciones de gol al cual considero de que no tuvimos el porcentaje de efectividad que necesitábamos. En el inicio del segundo tiempo se comenzó de buena forma y eso nos permitió arribar a sacar la diferencia a partir de la profundidad que le podía dar Alex al equipo y empezamos a tener el control del juego, que era lo que queríamos y pretendíamos nuevamente, pero bueno, lamentablemente después, ante la baja de Alex, tuvimos que hacer un recambio de estructura y de posicionamiento del equipo, que era salir a hacer una presión alta al rival y a partir de ahí el juego se hizo un poco dividido, más allá de las oportunidades que se han generado, fue dividido y a lo último, bueno, un penal que nos quita 2 puntos que consideramos importantes para nosotros. Víctor, buenas tardes para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Preocupa que sea la segunda vez que se le escape un resultado así? Porque ante Trinidense la misma situación, en los últimos minutos el rival volcó la cancha, llegó al empate en la última, hoy otra vez de vuelta se da con Ameliano. ¿Preocupa eso de no poder sostener hasta el último segundo ya 2 resultados? No, a ver, preocupa siempre no ganar. Debemos buscar la forma de hacernos cargo del ganar. Sí, fueron 2 acciones que terminaron en gol a falta de 1 minuto de juego, que obviamente, como siempre decimos, esa acción pasa y se termina el juego. Lamentablemente yo no me voy más a ese minuto, sino que considero de que debemos creer fuertemente en nuestro juego de ataque, aún con un hombre menos, cuestión que bueno, nos compete a nosotros y pasó más por esa acción de intentar mantener el control del balón que por lo que sucedió al final con el penal. Víctor, buenas noches para ABC Cardinal. ¿Cómo se hace para evaluar, claro, en el fragor del partido, los cambios? Porque el día después todos dicen, debió cambiar antes, debió cambiar a esto. ¿Usted no se va así con algún cargo de conciencia porque pudo haber hecho lo que le estoy mencionando? Es la segunda vez que me preguntás por los cambios. Sí. La verdad que te importa mucho eso solo. Siempre le he preguntado. Sí, te importa siempre eso solo. Nomás. Sí, no, sí, ya sé que tu trabajo. Trata de tener un poquito más de creatividad nomás también. Los cambios fueron perfectos. Hicimos los ingresos que necesitábamos ante la expulsión poner un volante más dinámico con mayor capacidad de marca y después el cambio de Iván era para tener un centro delantero que pueda tener la capacidad de sostener balones, que era lo que necesitamos para poder sacar al equipo. Y a lo último, a falta de 2 minutos, decidimos la introducción de un central más, ya que el rival puso 2 delanteros centro y con el score a ventaja necesitábamos poner un central que gane la disputa aérea que nos iban a caer. Considero que los cambios se hicieron en el momento justo, que los futbolistas que ingresaron lo hicieron a cumplir los roles y funciones que tenían. Y lamentablemente por una acción dividida dentro de área
terminamos empatando el juego, que si esa acción dividida llegábamos a tiempo y es una pelota muy sucia que quedó en área, el partido terminaba con la victoria. Víctor, para la Rocampo Radio Ñanduti, puntualmente has visto la jugada de la expulsión y del penal, ¿cómo observó y qué opinó? No he podido ver ninguna de las dos acciones, pero como siempre digo, si el VAR intervino debe ser porque ha observado algo, y eso es lo importante. Cuando hay una intervención del VAR, seguramente es porque ha tenido la observación de alguna infracción para poder llamar al árbitro y poder sancionar lo que han sancionado. Buenas noches, profesor, para Universo 970. En lo físico y en lo anímico, ¿cómo está llegando tu equipo, profesor, teniendo en cuenta que Guaraní está teniendo la doble competencia en la Copa Paraguay y este torneo clausura? Yo creo que muy bien porque hemos tenido una semana de trabajo, hemos tenido la posibilidad de entrenar con buena forma, hemos tenido que preservar los futbolistas que han venido del Mundial, porque habían recorrido 15, 12 y 10 kilómetros, 3 de ellos, de los 4. Entonces, creo que los muchachos también están intensos, están enteros, y esperemos que sigan de la misma manera con la entrega que están teniendo. Finalizamos la conferencia.